Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta preciosa semana que está por culminar, por este precioso día que está por terminar, Señor. Te damos gracias por tu mano poderosa sobre tu pueblo, Señor, por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Padre amado, y por este momento en que venimos, Señor, y nos conectamos, Padre amado, por medio de las redes sociales para escuchar esta palabra tuya, Señor. Pedimos que tú abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir esta palabra y crecer en la gracia y en el amor y en la bondad y en la misericordia tuya, sobre todo en la fe, esa fe poderosa, Señor, que nos revela, Señor, no solamente los misterios tuyos, Señor, también nos revela, Señor, tu voluntad. Pedimos, Señor, que nos des fuerzas, Padre amado, para enfrentar las batallas del diario vivir, Señor. Enfrentarla, Señor, con una fe poderosa, Señor, confiado de que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que seas tú hablando por medio de este servidor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pastora. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, un jueves más, jueves 13 de marzo del 2025. Usted nunca ha visto un eclipse, prepárese esta noche a eso de las 11 de la noche, 11:30, comienza uno, y cuando la pastora se vaya a las 2:30 de la mañana lo voy a poder ver. Gloria a Dios. Yo estaba comentando con la pastora en estos días, luego de haber visto por la mañana, temprano en la mañana, había escuchado las malas noticias, porque lo que se oye en la televisión hoy en día generalmente son malas noticias. Y son noticias que desde ya principios de enero vienen rondeando y vienen aumentando y vienen creando un estado de incertidumbre. Y yo le comentaba a ella y de lo que había escuchado, y ella me recordó un pasaje de las Escrituras que ya mismo voy a compartir con ustedes. Pero yo no me considero ni nunca he sido uno de esos profetas de la catástrofe, que lo que están es profetizando que Dios te va a caer encima apagando fuego y que te va a castigar y que viene un tsunami o viene un terremoto o viene qué sé yo qué. Pero verdaderamente lo que se aproxima, lo que se respira en el ambiente, si la última recesión que hubo aquí en esta nación fue fuerte, ajústese bien los pantalones, porque creo que lo que viene, y no porque yo sea una persona negativa, me imagino que ya están 2 o 3 diciendo, no, pastor, lo que sale de su boca, no, que sale de mi boca, no, lo que está saliendo de la boca de aquel que está gobernando esta nación. Pero sí, mientras estemos todos orando juntos, aunque haya unos juntos. Escucha el mensaje y usted vendrá. No se trata de si yo declaro o dejo de declarar. Se trata de que lo que sucede cuando, por ejemplo, llega una persona a la iglesia en un estado de necesidad, reconociendo que necesita de Dios y comienza a buscar de Dios, y Dios lo bendice, Dios lo prospera, y al pasar el tiempo le dedica más tiempo a ese trabajo que Dios le dio, al cual lo prosperó, y empieza a enfocarse en las cosas del diario vivir y termina olvidándose de Dios. Y así sucede a nivel en el pueblo de Dios, así sucede muchas veces con muchas personas. Y Dios tiene tantos medios, y de hecho Dios lleva tiempo bastante ya llamando a su pueblo a buscar tiempo de intimidad. ¿Y qué sucede? Cuando en el pueblo de Dios, el pueblo comienza a darle la espalda a Dios, cuando vienen tiempos de adversidad que van a venir, y de hecho ya han llegado, y todavía lo que nos espera no se ha manifestado en su totalidad,
le afecta a todo el mundo. Porque cuando el pueblo de Israel, por su desobediencia a la voz de Dios, ignorando a los profetas que Dios le envió, no lo escucharon, todo el mundo cayó en el cautiverio. Pero no todo el mundo sufrió los efectos del cautiverio. Hubo un remanente que se mantuvo fiel. Y el remanente que se está manteniendo fiel en la iglesia de Dios hoy en día, que está comenzando a escuchar este mensaje, saben de lo que yo estoy hablando. Y yo le oro a Dios que todo el que lo escucha lo va a entender y se va a convertir en parte de ese remanente fiel. Amén. Porque yo creo que todos nosotros, muchos de ustedes, pero yo creo que la mayoría, podemos estar de acuerdo que luego de estas pasadas elecciones aquí en los Estados Unidos, tanto los victoriosos como los que no fueron victoriosos, en este momento sabe y entiende que la situación política de este país es bien preocupante. Y por eso es que a muchos nos invade un sentimiento de incertidumbre. Y esto no es nada nuevo, porque a lo largo de la historia, tanto el pueblo y la nación, que habiendo conocido a Dios, el creador del universo, le da la espalda, termina sufriendo las mismas consecuencias que hoy sufre esta nación. Y como dije anteriormente, estoy hablando del pueblo de Israel. Pero Jesús le advirtió a la gente de su época, en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 25, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y qué es eso de servir a dos señores? Porque hay muchos creyentes que quieren agarrarse de la sotana de Dios, de la mano de Dios, y tener a Dios de su lado, pero a la misma vez quieren coquetear con el mundo. Quieren disfrutar del mundo. Quieren vivir y tienen la mentalidad que tuvo Israel en aquel entonces cuando pidieron rey, porque querían ser como las demás naciones. Por eso él dice, no os afanéis por vuestra vida, porque el afán produce ansiedad y la ansiedad nos lleva a preocuparnos, a vivir en un estado de incertidumbre, y si no nos detenemos y comenzamos a reflexionar nuestros motivos y pensamientos, amados, si no nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Están mis pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios? Si no hacemos eso, terminaremos lo que le sucedió al pueblo de Israel en la antigüedad. Porque la situación política de aquella época no era nada distinta a la de hoy. Pastor, pero en aquel entonces no habían republicanos ni demócratas. Pero fue un pueblo que se apartó de Dios, que al apartarse de Dios se sumergió en la idolatría. Porque todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida o en la vida de una persona que no sea Dios es idolatría. Tan sencillo como eso. Yo no tengo que adorar a un Dios pagano, a una imagen, ni quemar incienso en los lugares altos a otros dioses para convertirme en un idólatra. No se engañe. Cuando mi seguridad está fundamentada en un partido político, cuando mi seguridad está fundamentada, cuando yo espero y mi seguridad depende de aquel presidente o de aquel gobernador o de aquel alcalde o de aquel canciller,
Cuando mi seguridad depende de esa persona y yo pongo mi fe en esa persona, cuando yo deposito mi fe en un trabajo o en mi profesión o en mis ahorros o en las cosas materiales que yo tengo, yo me convierto en un idólatra porque le estoy dando la prioridad a eso. Mi satisfacción, mi gozo, mi paz, mi tranquilidad, mi fe, mi fortaleza está fundamentada en esas cosas o en esas personas. Y cuando esas cosas se ven afectadas por el estado político de una nación, entonces allí es que caemos en una preocupación y en un profundo sentimiento de incertidumbre. Por alguna razón, Jesucristo dijo: no os afanéis por vuestra vida. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Allí vamos a encontrar una promesa de Dios en donde le revela a Israel 11 bendiciones que ellos iban a gozar de ellas eternamente si se mantenían fieles y obedientes a Él. Porque, amado, podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra. Y dice la palabra que mientras nosotros nos mantengamos agarrados de Dios, nada nos va a suceder. El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De manera que cuando nosotros nos conectamos y nos mantenemos conectados y fieles a Dios y obedientes a Dios, hay 11 bendiciones en base a esta promesa de Dios que nos van a cubrir. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero no es escuchar por escuchar, amado. Dice aquí que es para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí comienzan las 11 bendiciones. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, que no importa dónde tú vivas en la ciudad, vivas en Nueva York, vivas en Chicago o vivas in the middle of nowhere, como dice el americano, allá en Montana, perdido en un monte, vas a ser bendecido. Bendito, capítulo 4, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Porque en la antigüedad hubieron muchas mujeres estériles. Pero aquí Dios le está diciendo a Israel: tú te mantienes obediente a mí, todas tus mujeres van a parir. Ninguna de ellas va a ser estéril. Vas a sembrar en el desierto y el desierto va a ser fructífero. Las bestias van a ser fructíferas. Tus vacas, tus rebaños, todo. Número 5, la número 3. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. No se te va a podrir lo que tú recojas. Esta me recuerda cuando vino la pandemia, que ni mi esposa ni yo estábamos devengando un cheque y el dinero no faltó en esta casa. Número 4, bendita serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Podrás irte de viaje y no te va a pasar nada, y cuando vengas de regreso tampoco. Por eso yo me puedo montar en un avión y cruzar a Europa, ida y vuelta, y mirar para abajo y ver y decir: wow, allá abajo está el Titanic hundido y yo estoy a 35,000 pies de altura, pero yo sé que yo voy a llegar a mi destino. Y me acuesto a dormir tranquilo. Y puedo dormir un viaje de 8 horas sin ningún problema. Versículo 7, la número 5. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ni te tendrás que enterar si alguien viene en contra tuya, ni te tendrás que enterar si alguien habla en contra tuya o te está haciendo una trampa. ¿Por qué? Porque Jehová, antes de que ellos se levanten contra ti, ya Jehová los habrá destruido. Mientras Israel se mantuvo obediente, ganó muchas batallas, porque Jehová fue el que derrotó al enemigo y después le dijo, vayan y cojan los despojos de guerra. Porque el pueblo de Israel no se comparaba en fuerza y en conocimiento bélico o estratégico de guerra comparada con las otras naciones. Esos sí que eran unos guerreros. Sin embargo, ellos pudieron conquistar la tierra prometida. Versículo 8, la número 6. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa el trabajo que tú tengas, no importa lo poquito que tú puedas estar ganando. Cuando tú eres obediente a Dios, ese dinero se te multiplica. Y eso no es prosperidad inventada. Eso no es una prosperidad inventada, como dice la pastora. Eso está aquí. Dice aquí, enviará bendición sobre tus graneros. Va a enviar bendición sobre donde tú guardas los alimentos en tu casa, sobre tu cuenta bancaria, sobre tu 401k, sobre tu cuenta de Christmas Club. Algo va a hacer Dios, que aunque pase lo que pase en esta nación, cuando mal se pueda poner la economía, caigamos en la depresión más horrible, si guardamos sus mandamientos y le somos fieles a Dios, no nos va a hacer falta nada. La número 7, versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. O sea que tú vas a andar con la convicción de que tú eres hijo de Dios. Tu identidad delante de Dios, nadie la podrá cuestionar, ni siquiera el mismo diablo. Porque podrás ir delante de Dios y decir, Señor, yo soy hijo tuyo, esto es lo que está pasando, pero yo declaro esto por lo que tú me has dicho a mí, por lo que tú me has prometido, porque tú no eres un Dios mentiroso. Y yo soy tu hijo. Y tú puedes tener esa autoridad y hacer esa demanda cuando tú eres obediente a Dios. Porque tú guardas los mandamientos de Jehová de tu Dios y andas en sus caminos. Número 10, número 8, versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. La gente se va a preguntar, pero ven acá. Si este tipo perdieron leyó, porque la gente dejó de ir al parque. Los hoteles están vacíos y él lo que hacía era limpiar cuartos allí. Y el tipo anda lo más bien. Pasé por un restaurante que estaba vacío y él estaba lo más tranquilo ahí comiéndose una pizza. Y me saludó y se ve feliz y tranquilo. Ahora yo entiendo porque es que el tipo es cristiano. Yo le decía aleluya y lo relajaba con él y decía, tú eres de los de Cristo viene. Y él tranquilito allí, siempre oraba por los alimentos. Verdaderamente ahora sé lo que es ser un creyente. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te van a tener respeto. La bendición número 9, versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. No importa la nación, el pueblo, el lugar donde tú te encuentres. Cuando somos obedientes a Dios y andamos en sus caminos,
Vamos a sobreabundar en bienes. No solamente nos va a bendecir, nos va a sobrebendecir. Y yo no soy de los que predico el evangelio de la prosperidad. Pero si esto no es prosperidad, entonces ¿qué no es? ¿Qué es? Promesa número 10, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Vas a recibir tanto de parte de Dios directamente del cielo que le vas a poder dar a los demás. En estos tiempos que vienen, tu bendición va a ser tal a causa de tu obediencia y de andar en los caminos de Dios. Nuestra bendición como pueblo de Dios va a ser tal que lo que la gente no podía buscar a Publix, dice el americano, o el slogan de ellos, where shopping is a pleasure. Yo digo, shopping is not a pleasure there anymore. Por lo caro que están las cosas. Y ellos que siempre fueron careros. Imagínate ahora. ¿Quién pensaba que un cartón de huevo iba a costar casi 10 pesos? Y eso es aquí. Yo no me quiero imaginar en Puerto Rico. Pero en medio de lo que viene, Jehová va a abrir los cielos para nosotros. Y la gente que no puede ir a Publix, nosotros podremos ir donde ellos y darle. Y la 11, la primera mitad del versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Mira qué lindo esto, te pondrá por cabeza y no por cola. Tú vas a estar al frente. Tú vas a ser dirección para muchos. Tú vas a ser faro de luz para muchos. Muchos van a venir a buscar el consejo tuyo. Vas a estar en la cúspide y no vas a estar en el piso. Ahora, amado, pero hay una condición. Presta atención a esta condición. La segunda mitad del versículo 13 dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. En sus comienzos, esta nación americana comenzó reconociendo a Dios como el único y verdadero Dios. Y en aquel momento, Dios comenzó a exaltarlo sobre todas las naciones de la tierra. Desde su comienzo, los Estados Unidos ha sido una nación de fe. Mire que durante la guerra del 1812, cuando la luz de la mañana reveló que la bandera estadounidense, la cual se encontraba desgarrada por la batalla, todavía ondeaba sobre el Fort McHenry. Y en aquel momento un hombre llamado Francis Scott escribió: y este será nuestro lema: en Dios confiamos. En Dios confiamos. Cuando se llevó a cabo la Constitución de los Estados Unidos, el lema E Pluribus Unum fue propuesto por John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, porque eso simbolizaba la unión de los Estados Unidos como una sola nación. Porque ese E Pluribus Unum significa de muchos uno. Y se convirtió en el lema oficial de los Estados Unidos, pero el 30 de julio de 1956, y yo no sé cómo que se dice esto, pero yo voy a tratar el 84º, yo no sé si eso está correcto, el número 84, el 80º, Onceavo cuarto. Bueno, lo que sea, el número 84.
el Congreso número 84 aprobó una resolución conjunta declarando en Dios confiamos, adoptando como el lema nacional de los Estados Unidos. Y esa resolución fue aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado por unanimidad y sin debate ninguno, igualito que hoy en día. Y así sustituyeron el Glorious Anon por en Dios confiamos. Y por eso cuando usted busca su billetito de $1 para ponerlo en la ofrenda, o el de 5, todos ellos dicen en Dios confiamos. Pero hoy todos sabemos que esta nación se ha alejado mucho de Dios y su situación social, política y religiosa está en peligro. ¿Por qué? Porque hay una condición basada en una promesa que es tan real y efectiva hoy para nosotros como nación, como lo fue para el pueblo de Israel en su época primigenia. Y es la de Deuteronomio, capítulo 28, la segunda mitad del versículo 13, que dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirle, no se cumplirán las 11 que yo acabo de leer. Y es que la palabra de Dios nunca pasa. Nunca pasará. Lo que Dios dijo ayer trasciende tiempo y espacio y es tan real hoy como lo fue ayer. Las promesas de Dios no caducan. Y todo reino y nación que las abrace y las cumpla será bendecida. Cada uno de nosotros, como ciudadano del cual sea nuestra nación, es responsable de cumplir con lo que Dios quiere de nosotros, fidelidad y obediencia. Por eso cuando en el pueblo de Israel se llevaron a todo el mundo para Babilonia, los que se quedaron fueron 2 o 3 infelices allí en Jerusalén solo. No todo el mundo sufrió los estragos de aquella cautividad, de aquel cautiverio. ¿Sabes por qué? Porque no importa dónde caiga una persona, si es obediente y fiel y anda en los caminos de Dios, no importa dónde se encuentre y en la situación que se encuentre, va a ser prosperado. Y no pregúntale a Daniel. Pregúntale a Esdras. Pregúntale a Nehemías. Soy yo el que debe asumir la responsabilidad. Todos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de convertirnos en el remanente que permanece fiel en medio de la cautividad. No importa las circunstancias que nos rodeen, como pueblo de Dios, en la nación que nosotros estemos, tenemos que permanecer fieles. Yo estoy casi seguro que a pesar de todo lo que está ocurriendo allí en Ucrania, los cristianos que han permanecido fieles y andan en los caminos de Dios, no les hace falta nada. No todos los judíos que fueron expatriados y enviados a la cautividad babilónica fueron infieles. Hubo un remanente que permaneció fiel. Y vuelvo y repito, Nehemías fue uno de ellos. Y cuando oró a Dios, escuche bien, cuando él oró a Dios y confesó el pecado del pueblo, Dios lo escuchó, le contestó y comenzó un proceso de restauración y de liberación. Y de eso hablaremos el domingo. Yo vengo a decirte en esta noche que tanto usted como yo somos un remanente en esta nación que Dios ama. Porque todavía esta nación declara que en Dios confiamos, aunque sean los billetes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer yo, pastor? Eso que usted está diciendo está muy bonito, pero ¿qué yo puedo hacer?
apropiarnos de otra promesa. Una promesa que Dios le dio al rey Salomón. Y de aquí surge este mensaje porque fue ese pasaje bíblico que la pastora me contestó el otro día. Cuando yo le decía, la cosa se va a poner bien fea. Mira lo que acaban de decir ahora mismo en las noticias. Y usted sabrá porque usted la habrá escuchado. Tiene que ver con esta guerra de los impuestos que la nación americana le ha declarado a China, Canadá y México. Y sabe Dios quién más. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Apropiémonos de esta promesa. Entendamos, reflexionemos, meditemos en esto que yo voy a leerle ahora. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Le dice Dios al profeta, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y pestilencia hubo porque apenas estamos a 2 años, de 2 a 3 años de que pasamos la situación esta del COVID. Ya, lo que Dios está diciendo aquí es, si yo quitara la bendición y enviara un tiempo de incertidumbre, eso es lo que le está diciendo. ¿Qué podemos hacer? Debemos hacer lo siguiente. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Mira qué bendición, qué promesa y bendición más bonita que esta. De manera que la situación crítica de esta nación tiene solución. 4 cosas como ciudadanos del pueblo de Dios tenemos que hacer para que Dios nos proteja contra lo que está por venir. Porque esta promesa es para el pueblo de Dios. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Está hablando de su pueblo. Está hablando, esta palabra se aplica hoy en día a todo creyente en Cristo, todo aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, esté activo en una iglesia, esté con un pie aquí y el otro allá, pero gozó en un momento dado de esa gloria que Dios le dio por medio de Jesucristo a cada uno que aceptare el nombre de su Hijo como Señor y Salvador. Esa promesa es para el pueblo de Dios. De modo que debemos hacer 4 cosas, amado. Número 1, humillarnos ante Dios. Versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué implica humillación? ¿Qué es eso de humillación? ¿Por qué yo tengo que humillarme? Humillación, por definición, es un motivo que lastima la dignidad o el orgullo. O sea, lo rompe. Lo quebranta. Es inclinación o doblegamiento a otra persona, en nuestro caso a Dios. Es reconocer que nosotros no somos nada sin Dios. No tenemos esperanza alguna ni salvación de esta situación tan difícil en la que nos encontramos como nación, a no ser que nos sometamos a Dios y le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro amparo y nuestra fortaleza, como nuestro castillo fuerte, como nuestra roca de salvación. Tengo yo que reconocerlo. Tengo yo que creerlo de todo corazón. Humillarnos implica aceptar que somos pobres en espíritu. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, en el gobierno de Dios, en su reino, no pueden existir, no hay espacio, no cabe nadie que sea orgulloso, vanaglorioso,
narcisista, amante de sí mismo, con ínfulas de grandeza, solamente existen pobres en espíritu. Pastor, ¿qué es eso de pobres en espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce que a pesar de todos los logros que haya alcanzado en la vida, a pesar de todos sus éxitos, a pesar de ser un profesional, una persona famosa, una persona de influencia en el pueblo de Dios y en su comunidad, de tener un buen empleo, de tener una buena casa, de tener el banco de lado porque tiene una buena cuenta bancaria, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, una persona pobre de espíritu reconoce que sin Dios, que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no es nada. Y sabe que no será nada porque si confía en todo lo demás, fracasará en la vida. Eso es ser un pobre en espíritu. Reconoce que no es su éxito, ni su finanza, ni su influencia en la sociedad, ni su fama lo que le bendecirá en tiempos difíciles. Él sabe que lo que permitirá que Dios le oiga desde los cielos y perdone sus pecados y sane su tierra es estar dispuestos a reconocer que Dios está sobre todo y por eso asume una postura de humillación delante de Dios. Humillación es despojarnos de todo orgullo, suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfula, vanidad, presunción y arrogancia, porque reconocemos que sin Dios no somos absolutamente nada. Eso es humillación. Yo no sé a cuántos le dolerá esto, pero esto no me lo inventé yo. Esto fue una palabra de Dios hace miles de años en labios de un profeta para una nación. Y lo bueno de todo esto es que la palabra de Dios permanece para siempre y trasciende tiempo y espacio y es tan real hoy como lo fue en aquel entonces. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a humillarnos delante de Dios. Número 2, a hablar con Dios. Por eso dice, y oraren. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Esa es la número 2. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. La definición más simple de orar. Háblale a Dios. Tenemos que presentarle a Dios nuestras preocupaciones. A hablarle de esta incertidumbre que estamos sintiendo. Dios sabe lo que sentimos. Pero imagínese usted que pasen las semanas y su esposa o su esposo no le dirija la palabra, no hable con usted. ¿Cómo usted se va a sentir? Llora. Que sus hijos estén horas y horas, días y días y semanas pegados a un teléfono y no le digan, papi, te amo. ¿Cómo usted se va a sentir? Pero mire qué engreídos estos, que se están creyendo. Y si son como yo, si usted es como yo, que yo daba las órdenes y pasaban las horas y pasaban las horas. Me acuerdo un día que mi papá me dijo, te doy 15 minutos para que te bañes y te estoy dando mucho. Y a los 15 minutos vino y apagó el agua de la llave de paso. Me la cerró. Porque yo no era el que pagaba el agua. Y mis hijos hacían lo mismo. Yo les decía, apaguen las computadoras y apaguen el surround sound y el televisor, no me lo dejen prendido, porque ustedes no pagan la luz. Y aprendieron a hablar y aprendieron a obedecer y compartir con uno el día que llegaron y no encontraron los cables de ninguna de esas cosas. Y tuvieron un mes sin jugar. Y hoy en día, Dios libre que usted le gaste luz en su casa. ¿Cómo se sentirá usted si nadie en su familia le habla? Si sus compañeros en el trabajo no le hablan. ¿Cómo usted se cree que Dios se sentirá si usted no le habla a Dios? Dios sabe lo que usted sufre y lo que usted padece y cuáles son sus necesidades.
Pero Dios desea que nosotros hablemos con Él. De manera que Dios sabe lo que está ocurriendo en esta nación, pero Él quiere escuchar nuestra voz para impartirnos paz y consuelo, porque cuando nosotros recibimos su paz, sabemos que Él está escuchando y sus promesas se van a cumplir en nosotros. Cuando oramos a Dios, le estamos demostrando que confiamos en Él. Le estamos demostrando que le amamos, que Él es importante para nuestra vida. Que sin Él nosotros no podemos alcanzar la victoria que queremos alcanzar. Cuando nosotros hablamos con Dios, le estamos honrando. Estamos reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. Hablar con Dios, háblele de sus presentes, de sus hijos, para que Él los cubra, los proteja. Hable con Dios para que Él mismo le imparta la sabiduría para poder usted declarar las palabras que Dios tiene de bendición para su familia, para sus hijos, para su trabajo, para su iglesia, para su pastor, para esta nación. La gente habla mucho de declarar, pero no es declarar por declarar, es declarar lo que Dios nos revela a nosotros cuando nosotros hablamos con Dios. Número 3, intimidad con Dios. Y mira que hemos hablado de esto. Llevamos más de un año hablando de esto. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro. Hay una diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Orar es parte de buscar el rostro de Dios. Podremos hablar con Dios mediante la oración, pero cuando Dios establece una conversación con nosotros, eso solamente ocurre cuando buscamos su rostro. Solo podemos buscar su rostro mediante el Espíritu Santo, porque es una conversación de espíritu a espíritu. Dios nos habla a través de su Espíritu que mora en nosotros. Pero ¿cómo Dios nos va a hablar si nosotros no le hablamos a Él? Si no sacamos un tiempo y nos quedamos allí calladitos esperando a que el Espíritu tome el control de la situación. Y de momento Él te puede decir, ábrete la Biblia en el Salmo tal. Y Dios comienza a hablarte a través de la palabra. En un momento dado tú dices, Señor, me llama la atención este versículo, pero no lo entiendo. Y puede que pase un silencio de 5, 10, 15, 20 minutos y de momento empiezan a venir a tu mente pensamientos relacionados a ese versículo y se te empieza a abrir el entendimiento. Eso es Dios hablándote por medio del Espíritu Santo. Y cuando vienes a ver, han pasado 15, 20, 30, 40 minutos. Hay veces que Dios es el que te dice, comienza a orar en el Espíritu y te vienen unas palabras a tu entendimiento que tú no sabes nada, tú no tienes idea de qué es lo que está viniendo a tu mente, pero tú empiezas a hablarlo. Eso es lo que nosotros llamamos hablar en lengua. Porque es el Espíritu el que las habla a través de nosotros, es el Espíritu intercediendo en un lenguaje angelical o en un lenguaje del reino o tal vez un lenguaje actual de un país determinado. Y al poco rato empiezas a recibir una paz que tú no entiendes, empiezas a recibir una fe, una fortaleza y te vienen a la mente personas o situaciones por las que tú tienes que orar y comienzas a orar en el entendimiento. Eso es el Espíritu Santo poniendo en tu mente por qué orar, dándote palabras para que tú puedas hablarle a Dios. ¿Por qué Dios desea que busquemos su rostro? Porque Dios desea que nosotros le conozcamos íntimamente. Él desea revelarnos su carácter. Él desea revelarnos sus promesas.
Él desea revelarnos la grandeza de su gloria y compartirla con nosotros. Porque tiene, para Él darnos de su gloria, de hecho nos fue dada, pero no se manifiesta hasta que nos ganemos la confianza de Dios y aprendamos a honrar a Dios y a temerle a Dios, a tenerle respeto, a comprometernos con Él, a que Él sea el número uno en nuestra vida. Él quiere enseñarnos su palabra, impartirnos revelación e iluminación de su palabra, revelarnos los misterios ocultos en su reino. Por eso es importante el tiempo de intimidad, porque es el que nos guía a través del Espíritu Santo a que estudiemos la palabra, a que meditemos en ella. Por eso una persona orgullosa, arrogante y soberbia no puede buscar el rostro de Dios. Porque una persona así lo que quiere es mantener el control de su vida. Y para buscar intimidad con Dios, para poder entrar en intimidad con Dios, Dios tiene que estar en control de su vida. El Espíritu Santo tiene que estar en control de su vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarle todo nuestro control al Espíritu Santo, someternos al Espíritu Santo. ¿Cómo Dios podrá revelarle algo y compartir su gloria con alguien con semejantes actitudes? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Número 4, arrepentimiento. Y si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. La número 4 es arrepentimiento. Pastor, ¿y qué es eso de arrepentimiento? Yo no he hecho nada malo. Pastor, yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero voy. Yo ofrendo cuando puedo, pero ofrendo. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le deseo nada mal a nadie. Y se convirtieran de sus malos caminos. Arrepentimiento. El arrepentimiento, amado, no es otra cosa que un cambio de actitud. Tan sencillo como eso. Hay personas que conocen la palabra de Dios. Han visto manifestado el poder de Dios. Conocen la voluntad de Dios, conocen sus promesas, sus leyes, mandamientos, estatutos y hasta los preceptos de Dios para sus vidas. Aquellas cosas que Dios les ha ordenado que hagan. Pero con el tiempo, al pasar el tiempo, sus trabajos, sus sueños, sus anhelos, la influencia del mundo y la prosperidad que han alcanzado, los ha llevado a desarrollar ideas, conceptos, filosofías y hasta comportamientos que están en contra de los principios de Dios, lo cual o los han alejado de toda relación con Cristo y con el Espíritu Santo, o simplemente se han olvidado por completo de ese Dios que conocen y que vieron el poder de Dios manifestarse en sus vidas. De manera que arrepentimiento implica un cambio de mente por el cual echamos al lado al sueño, echamos fuera nuestros anhelos, nos apartamos de la influencia del mundo, o sea, de esas ideas, de esos conceptos y de esa filosofía para recibir de Dios su mente, su pensamiento, su voluntad y su dirección. Yo creo que más claro no lo puedo explicar. Arrepentimiento es dejar de ser lo que yo quiero ser para dejar que Dios se convierta en lo que Él quiere que yo sea. O sea, para dejar que Dios me convierta a mí en lo que Él quiere que yo sea. Eso es arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, dejemos de vivir según el modelo de este mundo. Comencemos a dejar que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar,
para que así podamos entender y aceptar lo que Dios quiere de nosotros, lo que es bueno, perfecto y agradable para Dios. Porque no todo lo que hacemos le agrada a Dios. No todo lo que hacemos es perfecto. Eso es arrepentimiento. Eso es dejar nuestros malos caminos. ¿Y qué sucederá a causa de que nosotros nos humillemos delante de Dios? ¿Qué sucederá cuando nosotros hablamos con Dios? ¿Qué sucederá cuando nosotros buscamos su rostro? ¿Qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La situación actual de esta nación, amados, no se engañen, no depende de aquellos que dicen que están en control del gobierno. Está en control de Dios, pero Dios necesita que el remanente de su pueblo tome acción hoy, desde este momento, desde este preciso momento. La decisión es nuestra. ¿La decisión de qué? De humillarnos delante de Dios, de hablar diariamente con Dios, de buscar constantemente su rostro y cambiar nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Dios. ¿Y qué va a suceder, amado? Entonces, Dios va a escuchar desde los cielos. Dios va a escuchar nuestro lamento, nuestra queja, nuestra frustración, nuestra incertidumbre, nuestra oración, nuestra intercesión por cada uno de estos gobernantes, comenzando por el más grande y con todo su séquito. Tenemos que orar por todos ellos. Pero primero tenemos que humillarnos, hablar con Dios, buscar su rostro y cambiar nuestra manera de pensar. Dios va a escuchar desde los cielos. Va a perdonar nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Va a sanar a esta preciosa nación americana. ¿Por qué? Porque nos paramos en la brecha por nuestra nación como un remanente del pueblo de Dios, como así sucedió con Israel, cuando aquel remanente permaneció fiel. Y 70 años más tarde terminó aquella situación en la que vivió Israel durante el exilio y pudieron regresar a su tierra, pudieron construir las murallas, pudieron reconstruir el templo, reconstruir las puertas de Jerusalén y las murallas. Y de eso hablaremos el domingo, amado. Mediten esta palabra. Recuérdense, amado, que nosotros debemos ser agradecidos a Dios. Debemos mostrarle a Dios nuestro amor por medio del agradecimiento. Y parte de ese agradecimiento, parte de esa adoración nuestra, es darle a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si usted quiere bendecir a Dios, quiere mostrarle a Dios agradecimiento y honrarle, y lo quiere hacer a través de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App. Si no la tiene, instálela y escriba el signo de dólares y ponga Cristo Rey IM y órale a Dios para que Dios le indique con qué bendecirle su nombre. Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Este es el pastor Ángel Luis Rivera en Cristo Rey International Ministries. Bendiciones.